porque uno se pregunta, ¿y quién era Sansón, del cual habla la Biblia? Pues era un juez que dice que desde su nacimiento, diga conmigo, desde su nacimiento ya venía con unos planes hermosos, eternos, un propósito divino muy, muy importante, porque aquí mismo el versículo 5 dice que vino con un propósito, dice, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos, ¿no? O sea que en ese momento, ¿verdad? Porque el periodo de los jueces se presentó 300 años antes del nombramiento del rey Saúl. Usted conoce la historia. Desde Josué, cuando muere Josué, vino un periodo de 300 años que fue un gobierno de jueces, ¿no? Donde las tribus estaban, cada uno democráticamente por su lado, nombraban unos jueces, y los jueces eran los que estaban prácticamente no habían reyes, ¿verdad? No había un rey que guiara a toda la nación de Israel, habían jueces. Entonces, Sansón, imagínate, él nace con un propósito de ser un juez en Israel, pero no era un juez cualquiera. Dice que él iba a nacer con una fuerza tan poderosa, ¿no? Que iba a destruir, porque ahí dice que él nace con el propósito de salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea que los filisteos en el desierto afligieron casi 40 años, imagínense, 40 años casi afligieron al pueblo de Israel, ¿no? Y en ese mover de repente trágico, ¿no? De los enemigos de Israel, entonces Dios escoge a Manoah, que fue el padre de Sansón, y a una mujer que no menciona el nombre de la mamá, no la menciona, dice que su mamá era estéril, los escoge, y entonces por medio de esa concepción, ¿no? De esa intimidad, dice que entonces comienza a formarse Moisés en el vientre de su madre. Entonces aquí podemos entender algo muy interesante, ¿no? Que así como Sansón ya vino con un propósito, ya Sansón vino con unos dones, Sansón vino con una marca, por así decirlo, desde el cielo a la tierra. Igual tú y yo también hemos sido marcados desde el nacimiento por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, yo estoy marcado desde mi nacimiento. Yo estoy marcado. O sea, ya nacemos nosotros con un propósito. Y eso es muy interesante saberlo. No es casualidad que estemos aquí congregando, buscando el rostro de Dios. Tal vez no es casualidad que estemos aquí sirviendo al Señor. Es que tú y yo ya nacimos con un propósito divino. Tú y yo hemos nacido con dones. Hemos nacido, Dios nos ha puesto en las manos un ministerio, ¿verdad? Dios nos ha puesto, imagínate, en tus manos, en tu vida, ya tú naciste con unos talentos. Tú y yo nacimos con unos dones específicos para servir a Dios y para ser un hombre de bien aquí en la sociedad. Y es muy importante saber eso, hermano, que desde nuestro nacimiento no ha sido una casualidad. Tu nacimiento fue celebrado por la presencia de Dios en el cielo. Tu nacimiento, mi nacimiento, cuando tú y yo nacimos, hermano, se celebró, hubieron aplausos, imagínate, en el cielo, porque nació un hijo de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria? Dígale a su hermano, somos bendecidos desde el nacimiento. Un niño que no sabía nada, su mamá lo abrazó, me imagino, ¿verdad? Ese niño no sabía que iba a tener una fuerza tan poderosa, que iba con una quijada de un burro, imagínense, iba a destruir a casi 1000 soldados de los filisteos. Ese niño iba creciendo, pero sí una orden del ángel que le dijo a Manoah, no le vayas a cortar el pelo, ¿verdad? No le vayas a cortar el pelo, porque su pelo será una señal del pacto que Dios ha dado para el pueblo de Israel. Y de hecho, ¿verdad? Yo sé que aquí, por ejemplo, por el lado de Ñómala para adentro todavía, ¿no? Usted ha visto que todavía se tiene la costumbre de dejarle los moños a los pequeños. No sé, a veces uno va por allá, por esos lugares, y uno no sabe si es hombre o es mujer. ¿A cuánto nos ha pasado, no? Que ¿es varón o es mujercita? No es varón, sino que está moñón. Porque es una tradición, ¿verdad? En los caseríos todavía, acá en Chulucanas ya no, casi se acostumbra. Antiguamente, hermano Jorge, ¿verdad? Antiguamente posiblemente se acostumbraba a eso de los moñones, ¿no?
Así como le decían a los niños que los moñones, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate, Sansón fue un moñón, ¿no? Sansón fue un moñón, prácticamente que no le pasó una navaja por el pelo. Era un pacto con Dios, era la forma de que Dios ejerció un pacto, ¿verdad?, con Sansón. Y es muy importante, hermano, reflexionar sobre este primer punto, ¿no? De que nosotros, ¿verdad?, nacemos con dones importantes, ¿verdad? Tú y yo tenemos dones. De repente tenemos dones para la música, de repente tenemos dones, no sé, para el servicio, o tenemos dones para predicar, o tenemos dones para ser pastores, de repente ser misioneros, o servir. A veces hay hermanas que me dicen, pastor, yo tengo el don de servir. A mí no me gusta coger el micro, ¿no? Usted póngame a limpiar ahí el ambiente de la iglesia, yo lo voy a limpiar, ¿no? Así pasa, ¿no? Hay otros que tienen el don de pastores, el don de predicar, el don de enseñar. Entonces es bueno que en esta mañana tú y yo podamos entender que Dios te ha dado dones. Amén. Y pregúntale al Señor en esta mañana qué dones Dios te ha dado para servir en el reino de los cielos. Porque aquí estamos, ¿verdad?, en un lugar especial, porque de aquí en adelante, en este lugar tú y yo le podemos servir para que Dios te pueda bendecir más. ¿Y cuántos queremos la bendición de Dios? A ver, les pregunto, ¿cuántos queremos la bendición de Dios? Por eso estamos aquí. Bendición en los momentos de prueba, bendición en los momentos de enfermedad, bendición, ¿verdad?, en los momentos cuando no entendemos las cosas. Por eso estamos aquí, para poder activar nuestras bendiciones y para poder activar también nuestros dones. Entonces, hermano, es importante como primer punto aquí, creo que el Señor nos dice como una gran verdad espiritual. Tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado desde el nacimiento. Imagínate cuando se estaba formando tu cuerpo material, cuando tu alma, tu espíritu estaban en el vientre de tu madre. Ahí se estaba formando nuestros cuerpos, ¿no? Unos de repente de una forma de ojos, ¿verdad? De, no sé, altura, tamaño, todo se estaba formando allí, pero también Dios estaba plasmando sus propósitos en tu vida y Dios estaba marcándote para el reino y Dios te estaba capacitando con dones, con talentos, con virtudes. Así que de esta manera, nosotros venimos a este mundo, no somos una casualidad. Nosotros somos un propósito de parte de Dios. Yo soy un propósito de parte de Dios. Tu esposa, tus hijos son un propósito de parte de Dios. Y eso es muy importante podernos convencer en esta mañana que nosotros no somos producto de la casualidad. Tú y yo somos producto del propósito de Dios. Y Dios se lo dijo a Manoah, tu hijo, le dijo, tu hijo comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Imagínate lo que Dios le dijo a los padres de Sansón, ¿no? Le dijo, su hijo ha venido con un plan y un propósito. Va a salvar, ¿no? Al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. No dice ahí que iba a tener una fuerza descomunal, ¿no? Pero posiblemente Manoah, cuando iba creciendo, me imagino el moñón, ¿no? Sansón, el moñón, capaz, no sé, doblaba los árboles. Y su papá decía, ¿no? Manoah tal vez decía, ¿qué le está pasando a mi hijo que está doblando los árboles? Entonces me imagino que Manoah, ¿no?, y su mamá comenzaron a ver que Sansón tenía una fuerza que no era normal. Imagínense, no sé, mover un auto, ¿no? O en ese tiempo, no sé, un caballo. No sé qué haría Sansón. O tal vez se cargó una roca encima de él y había una fuerza poderosa, ¿no?, que fue desarrollándose. No sé cuál era la forma, cómo sigue manifestando ese don, ¿no? Pero de que había un don, de que había algo de parte de Dios, había algo importante de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Y esa fuerza iba creciendo en él. Vino con un propósito celestial. Pero entonces dice que también, ¿verdad?, algo pasó allí que está en el capítulo 16, que yo te invito a leerlo, versículo 4, ¿no? ¿Qué sucedió después en la vida de Sansón? Dice el capítulo 16, versículo 4, dice de esta manera: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek,
la cual se llamaba Dalila, ¿no? Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila, versículo 6, dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado, ¿no? ¿Qué sucedió después, no? Es que así como Sansón tenía un propósito de parte de Dios, así como Sansón tenía unos dones tal vez que Dios le había dado, ¿verdad? Pero Sansón también tenía unas debilidades. Diga conmigo, debilidades. ¿Y cuáles eran las debilidades de Sansón? ¿Cuáles eran las debilidades de Sansón? A ver quién puede contestar por ahí. Hermana Alejandrina. ¿Las mujeres de quién? ¿Las mujeres de dónde? Filisteas, ¿no? O sea, eran mujeres que no creían en Dios. Eran mujeres que eran de otra cultura, de otra forma de pensar. Eran mujeres que les gustaba lo que no les gustaba a las mujeres del pueblo de Israel. Eran mujeres del mundo. Entonces Sansón tenía esa debilidad, aunque tenía fuerza, aunque comenzó a destruir. Imagínense, las puertas de los filisteos la arrancó, dice, con su fuerza, con una quijada de un burro. Dice que destruyó, casi mató a 1000 soldados de los filisteos. Mató a un león con su propia fuerza. O sea, habla de que Sansón hasta el león lo cogió y lo mató. Pero también, así como Sansón tenía unos dones, tenía unas debilidades. Y las debilidades eran de que le gustaban las mujeres del mundo. Se enamoró prácticamente de una mujer filistea que se llamaba Dalila. ¿Se da cuenta? Y el diablo comenzó por ahí a poner la tentación, porque Satanás no quería que el pueblo de Israel saliera victorioso, ¿verdad? Y entonces comenzó a trabajar con una mujer que no era del pueblo de Israel, que era una mujer del mundo, ¿verdad? Y comenzó a debilitar la fuerza que Sansón tenía de parte de Dios. En esta mañana el Señor nos dice, ¿verdad?, que no podemos dejar de entender que tenemos un enemigo común que se llama Satanás, pero hay otro enemigo que se llama mis debilidades. Dígale a su hermano que está a su lado, nuestras debilidades. Ahora hazle una pregunta a tu hermano, a ver si te la puedo responder. Hermano, dile, ¿cuál es tu debilidad? Se ríen por ahí las hermanas. ¿Qué le vamos a contestar? Dice, ¿no? ¿Qué le vamos a contestar? Hermano, capaz va ahí, entonces se lo cuenta al hermano que está allá en la esquina y comienzan entonces con los problemas. Pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí, porque somos un hospital, por así decirlo, de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí no hay gente perfecta. ¿Cuántos decimos amén a eso? No hay gente perfecta. Es importante saberlo. Este es un hospital de sanidad. Entonces, el problema de Sansón es que él no identificó sus debilidades. O sea, a él le gustaban las mujeres. No le gustaban las mujeres de Israel, que también eran hermosas de por sí. Le gustaban las mujeres peligrosas. Le gustaban las mujeres peligrosas, porque las filisteas eran mujeres paganas. Eran mujeres que tenían otras costumbres. ¿Se da cuenta? Entonces él no pudo identificar que tenía una debilidad. Y entonces él bajó la guardia. Él dejó de cuidar la oración. Él dejó de cuidar su relación con Dios. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana, que nosotros debemos cuidar nuestra buena relación con Dios. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria? Si sabemos que tenemos unas debilidades, necesitamos cuidarnos de esas debilidades. Necesitamos saber que el enemigo anda, dice la palabra, no lo digo yo. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. O sea que el enemigo de las almas identificó las debilidades de Sansón y comenzó a planificar con los filisteos cómo hacer caer a Sansón, de manera que entonces su fuerza sea diezmada, debilitada. El diablo quiere destruirte. Tus debilidades quieren destruirte. Y en esta mañana nosotros no se lo vamos a permitir, porque tú y yo estamos con Dios. ¿Cuántos decimos amén?
Un aplauso a Cristo, que se lo merece. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu Dalila? O sea, ¿cuál es la tentación que está golpeando tu vida, que toca tu puerta, que te despierta muchas veces por la madrugada y que tú estás luchando? Porque hay una lucha constante que los cristianos ejercemos sobre las tentaciones, las debilidades, la fuerza del enemigo. O sea, tenemos un enemigo común. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, el Señor nos dice que debemos cuidarnos, porque lo que pasó con Sansón es que cuando él comienza a tener esta relación con Dalila, o sea, comenzó a conversar con Dalila, entonces Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, a Dalila le habían ofrecido, dice 100,000, o sea, 1,100 ciclos de plata por hacer caer a Sansón y para que Sansón le revelara el poder de su fuerza. O sea, cuál era el misterio, ¿no?, de su fuerza. Y Dalila comenzó a usar prácticamente sus encantos. Dalila comenzó a usar una voz suave. Dalila comenzó a ofrecérsele a Sansón de diferente manera, con tal que Sansón le revelara, ¿verdad?, le revelara cuál era el secreto de su fuerza. Hermano, mire, la palabra de Dios dice que Satanás se le considera como una serpiente. Diga conmigo, serpiente. ¿Y cómo es una serpiente? Una serpiente será sigilosa. Una serpiente hace ruido cuando se acerca a su presa. No. La serpiente será calculadora. ¿Será astuta la serpiente? Bien astuta. O sea, si Dios compara a Satanás con una serpiente, quiere decir que nosotros como hijos de Dios no podemos, hermano, olvidarnos que nuestro enemigo es como una serpiente, que muchas veces va a usar una estrategia, va a usar una forma. En este caso usó una estrategia, como sabía que Sansón era débil con las mujeres peligrosas. Entonces Satanás dijo: ya, entonces yo voy a presentarle a una mujer peligrosa que se llamaba Dalila. Y entonces comenzó Sansón ya a decaer su fuerza, comenzó a decaer su fuerza. Porque cuando nosotros aceptamos la tentación, cuando nosotros vamos detrás de la tentación, lamentablemente ya los dones comienzan a apagarse. No digo eliminarse, porque los dones no se eliminan, son dados por Dios hasta la muerte, pero sí comienzan a debilitarse los dones y a apagarse. Si leemos aquí en el versículo 20, ¿verdad?, hay algo muy interesante. Jueces 16, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. 20, ¿no? Vamos a leer. Y le dijo Sansón, ¿verdad? Y le dijo Sansón, o sea, Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero hay algo interesante que dice la palabra allí en el versículo 20. Al final dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Sansón cae en desobediencia, cuando Sansón se enamora de la mujer incorrecta y comienza a revelarle prácticamente sus secretos, entonces cuando vinieron los filisteos, ¿qué pasó? Él pensó que todavía Dios, o sea, él pensó que él podía estar con Dios y podía estar con el mundo. Él pensó que podía estar un pie con Dios y un pie con el mundo. Y así Dios no trabaja. O estamos con Dios, ¿verdad?, o estamos en el mundo. O estamos en el mundo o no estamos con Dios. El Señor, ¿qué dice en su palabra? Yo no los quiero fríos ni calientes, ¿no? O perdón, no los quiero tibios, sino fríos o calientes. Quiere decir, o sea, que en esta hora, hermano, no pensemos que Dios aprueba que nosotros estemos con el mundo. Un sábado me voy a la discoteca, bailo, al otro el día vengo, danzo, le sirvo a Dios. Así no trabaja Dios. Dios quiere obediencia. Démosle un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Palmas fuerte para el Señor, que está aquí. Él pensó que podía estar con el mundo y podía estar con Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando él se levanta de la cama, había estado ya prácticamente con Dalila toda la noche. Entonces, cuando él viene a los filisteos, él dijo aquí en el versículo, él dijo: esta vez saldré como las otras
y me escaparé. A veces Dios nos perdona, a veces Dios nos libra de cosas negativas, pero no siempre, escúchame bien, no siempre nos va a librar de cosas negativas. No pienses que Dios no se puede apartar de ti en algún momento y puede caerte algo terrible, puede llegar a tu vida una enfermedad, puede llegar a tu vida de repente por desobediencia, ¿no? Algo que no es correcto. Por eso en esta hermosa mañana el Señor nos dice, ¿verdad?, que debemos estar firmes con Dios. Bendito el nombre de Jesús. No podemos coquetear, estar aquí, estar acá, porque imagínate que algún día se aparte Dios de nosotros. Yo no quiero que Dios se aparte de mí. Yo no quiero que Dios se aparte de mi familia. Yo no quiero que Dios se aparte de la vida de mis hijos. Por eso es que estamos aquí, hermano, haciendo un pacto con Dios de obediencia. Y por eso que el diablo está alborotado. ¿Cuántos dicen amén? El diablo está alborotado. El diablo no quiere, ¿verdad?, que sepamos esta gran verdad. Por ejemplo, la alabanza, el ministerio. Si queremos un día que Dios manifieste su presencia, entonces hoy es una oportunidad para decirle, Señor, yo quiero volver a tu corazón. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Yo quiero volver a tu corazón, yo quiero volver a tener esa fuerza. Por eso el mensaje de esta mañana le titulamos, no pierda tu fuerza. Dígale a su hermano, no pierdas tu fuerza. No pierdas tu fuerza, no pierdas tu bendición. Si Dios te ha bendecido, si Dios te va a seguir bendiciendo, no pierdas tu bendición, no pierdas lo que Dios te ha dado en tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Sansón se levantó, entonces se dio cuenta, dice, que Dios se había apartado de él. Dios, o sea, qué tragedia, ¿no? Dios se había apartado de él. Cuando los filisteos lo cogieron, imagínate, ya no tenía fuerza, era ya debilucho, ya era debilucho, ya no tenía fuerza. Ya Dios se había apartado de él. No era la forma de haber actuado con Dios, ¿verdad? Y entonces lo cogieron. ¿Y qué le pasó? Le sacaron los ojos. Imagínate, le sacaron los ojos. Que hay una enseñanza ahí muy importante. Que cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando caemos en pecado, cuando, ¿verdad?, complacemos nuestras debilidades, el enemigo nos saca los ojos espirituales. Ya no vemos correctamente. En este caso le sacó los ojos físicos. Ya no vemos con los ojos de Dios. Ya no nos movemos en los ojos de Dios. Ya no vemos el reino. Ya no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Venimos a la iglesia, regresamos igual y le echamos la culpa a la iglesia. No, en esa iglesia no se siente la presencia de Dios, cuando el problema es la persona que no siente la presencia de Dios. Porque está alejado de la presencia de Dios. No es la iglesia, no es el pastor, no es la palabra que se predica. Es que si esa persona no ha entendido que se ha apartado de Dios y que Dios se ha apartado de él, viene y sigue igual. Porque no hay en él todavía una capacidad de entender que el problema es él, que todavía no lo soluciona. Porque el que está bien con Dios, llegamos aquí en alabanza. ¿Cuántos decimos amén? Contentos. Regalémosle un aplauso a Cristo Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces esa fue la tragedia que Sansón vivió. En el versículo 26, ¿verdad? Leemos aquí el versículo 26, 28, ¿no? Es muy interesante este versículo, que usted lo lea. Capítulo 16, 28, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. ¿Verdad? Versículo 29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. ¿Se da cuenta? Entonces vemos aquí, ¿no?, que no eran los moños, ¿verdad?
No eran los moños los que le daban fuerza en sí. Era la desobediencia que había cortado los moños. Porque así sin moños, Dios le devolvió la fuerza. ¿Cuánto decimos amén? Era un pacto, señal física, los moños, pero no eran los moños, era el pacto que Dios tenía con Sansón. Y cuando entonces en algún momento él estaba sin ojo, estaba ciego, estaba prácticamente allí preso, dice que él le clamó a Dios, le pidió perdón. ¿Cuánto decimos amén? ¿Qué hizo Sansón? Le pidió perdón, le dijo: Señor, restáurame, Señor, devuélveme nuevamente este don para yo poder destruir a este ejército, ¿verdad?, que está destruyendo la nación de Israel. Eso significa que es muy importante entender que Dios te puede devolver, ¿verdad?, tus dones, tus talentos, devolverte las bendiciones que tal vez hasta ahora ya no puedes sentir las bendiciones. Si tú sientes que Dios se ha apartado de ti en esta noche, esta mañana, el Señor quiere devolverte la bendición. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto queremos que nos devuelva el Señor la bendición? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Volvernos a Dios, conversar con Dios. Señor, ayúdame, Señor. Y entonces comenzó Dios a devolver la fuerza. Sansón cogió una columna, cogió la columna izquierda, la derecha, y entonces derribó todo, prácticamente este templo que se erigía a nombre de Moloch, ¿verdad? Lo destruyó. Y entonces murieron muchísimos enemigos del pueblo de Israel, que eran gente terrible, mucha gente en asesinato, mucha gente terrible, ¿no? Y Dios lo usó de esta forma en ese tiempo, ¿no? Porque eran gente que afligía la nación de Israel. Entonces llegamos a este punto importante, ¿no? ¿Por qué a veces no sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué sentimos que las puertas se han cerrado? ¿Por qué pensamos que el enemigo se acerca? Veo sombras en la casa, tengo pesadillas, yo como que mi casa no la siento ya con la bendición del cielo. Es porque tal vez, ¿verdad?, nos hemos alejado del Señor y hemos escuchado la voz del enemigo y de nuestras debilidades. Pero hoy el Señor te dice que si nosotros reconocemos y nos volvemos a Él, Dios te dará mucho más fuerza. ¿Cuánto decimos amén? Un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria, y nos ponemos de pie para orar.